Buenas tardes, buenas noches, buenos días, no sé a qué hora van a ver esto. Alumnos. Y bueno, sigo yo por ahora con los contenidos. Ya sé que el licenciado Rossini también les ha dado el material de lumbar y pelvis. Así que bueno, ya vamos a ir agregando materiales ya de los trabajos prácticos. Por lo pronto seguimos con los teóricos y hoy en este material va mecánica muscular. ¿Sí? Habíamos hablado de mecánica articular y tiene una orden de secuencia. Es complicado porque aparte los músculos son lo nuestro, digamos así. Así que va. Bueno, empecemos con tejido muscular. Si hablamos del tejido muscular, es un tejido específico que tiene la particularidad de poder contraerse. Entonces, esto ya le da una característica única, que se contrae, que transforma en energía química, en energía mecánica, que ocasiona el movimiento, pero en todas sus variedades. Y en las variedades tenemos tres. El liso, que es involuntario, que está controlado y está por el sistema nervioso y que está en órganos huecos, que puede ser el esófago, que bueno, hay varios ahí que nombran los autores. Uno de ellos puede ser, el ejemplo que les puedo nombrar yo, que no es el útero, que en algún momento de la gestación, por cuestiones hormonales y mensajes ya no solo del sistema nervioso, influidos por el sistema hormonal, avisa que el niño está para salir, en el caso de un útero en gestación. Entonces empieza lo que es el trabajo de parto y las contracciones son totalmente involuntarias, son dolorosas, pero más allá de eso, se producen automáticamente. El músculo cardíaco también es involuntario y este sistema cardiovascular, tiene la particularidad de tener un sistema eléctrico propio, no solo del corazón en el corazón, sino que se transmite a las arterias. A las arterias. No es un sistema contráctil el que tienen las venas, ¿sí? Eso es una particularidad histológica que ustedes ya lo saben, que nos va a complicar a la hora de la circulación, y por eso ya vamos ahí, cuando hablamos de las funciones del tejido muscular, va a ayudar de bomba vascular en cuanto al músculo estriado. Bien, entonces luego del cardíaco, el músculo estriado, que es voluntario, que también está controlado por el sistema nervioso, también se lo llama esquelético o aspecto estriado, pero se llama estriado porque tiene la forma de bandas, y esto que tiene que ver con la actina, la miosina, las bandas Z, HJ, bueno, ya no me acuerdo, pero que ustedes bien la saben porque lo han visto el año pasado y lo hemos estado repasando ya con Viladot, que nos ha recordado Ikael y Fuchi, porque lógicamente que es importante para nuestro trabajo y nuestra profesión. Funciones de este músculo estriado: el movimiento, la postura, la protección. Sobre todo hay grandes músculos que protegen a zonas más débiles, más desprotegidas, por eso están los músculos. Donde no hay huesos hay músculos, por ejemplo en el tórax hay grandes músculos, en el abdomen hay 3 músculos grandes, 4 digamos si pensáramos en los 2 oblicuos, que van a proteger los órganos del abdomen. Y la termogénesis generan el calor, y esta bomba vascular, esta contracción de los músculos, va a hacer que también el sistema vascular, sobre todo lo que les digo a nivel del venoso, para el retorno venoso, ya lo analizaremos con el sistema linfático,
cómo van a bombear y favorecer el retorno venoso hacia el corazón desde la periferia. Lógicamente estamos hablando desde los miembros inferiores de las manos hacia el tronco. El músculo estriado está constituido por dos elementos. Acá los autores, yo he hecho una síntesis de todo lo que nos dan los autores, los tres que hemos estado estudiando. Elementos pasivos que tienen que ver con tejido conectivo y elementos activos que tienen que ver con la fibra muscular y el uso neuromuscular es tejido nervioso, ¿no? Pero van a participar como elementos activos que favorecen a la contracción, al estímulo de la contracción. Entonces, las fibras musculares y todas las miofibrillas están rodeados por tejido conectivo, epimicio, perimicio, formando los fascículos musculares. Y tenemos estos otros elementos que tienen que ver con estas corrientes, el sistema más, desde el sistema nervioso, estos estímulos nerviosos que llegan a la fibra muscular. Además, el músculo estriado tiene partes. Un vientre muscular, que es donde generalmente encontramos más componentes de las fibras musculares y que se van disminuyendo hacia sus extremos, a sus inserciones que por lo general van convertidas en tendinosa y otra aponeurótica que va a ser en forma de fascia, propiamente tejido conectivo, pero de otra modalidad del tendón. El tendón es un capítulo denso, yo sé que nos ha costado, pero el tendón no podemos dejar de estudiarlo, de saberlo. Necesitamos tener claro la función mecánica, la bioquímica, la estructura de este elemento. Un elemento, parte del músculo, que tiene que soportar grandes tracciones y grandes fuerzas, donde entender que tiene mucha agua, mucho colágeno, elastina, son estos componentes que permiten que se estire, ¿sí? Y que no hay mucha vascularización, inervación, o sea, tiene una forma de trenza, pero la vascularización e inervación es más hacia los extremos. En el sector medio del tendón no hay mucha vascularización. Entonces, es un componente de tejido conectivo muy particular, pero que sufre mucho y es esencial a la hora de la transmisión de la fuerza de la fibra muscular, porque es el que se inserta en el hueso, es el que va a traccionar y mover a la palanca ósea. Entonces, hace y participa en la unión osteotendinosa, en la cual tiene 4 zonas, así Kael nos describe muy bien. Está protegido como por parte del sistema nervioso por los propios receptores del aparato de Golgi. Y también tiene el riesgo, como hablábamos en el tejido conectivo, que también hablamos en el encuentro anterior, con los ligamentos y con todos los componentes articulares, ¿sí? Tiene la posibilidad de rotura. Estas roturas son frecuentes, justamente porque no está vascularizado, porque ha perdido elasticidad, tiene que ver con el líquido, tiene que ver con la nutrición, con el uso, una caída muy brusca. Hay tendones importantísimos que son muy invalidantes, el tendón de Aquiles, la rotura del tendón del rotuliano, ¿sí? O sea, la persona no se puede parar, ¿sí? Esto va a llevar, con estas roturas traumáticas, en algunos de los casos incluso cortes de los tendones largos, cuando unas máquinas, accidentes de trabajo, cortan con máquinas, y imagínense con moladoras o con serruchos, cortarse los tendones y es un destrozo que se hace a los tejidos muscular y en este caso el tendinoso de los músculos largos. Y cómo estas suturas, todo lo que implica coser, unir, cómo va a quedar ese tejido conectivo. Esa
esa independencia, esa necesidad de lubricación que tiene cada componente de los músculos y de los músculos y los elementos que tiene en su recorrido, ya sean vasculares, tendinosos, vientres musculares, nerviosos, cómo esas suturas van a perjudicar o van a hacer perder esa elasticidad, ¿sí? Y es el área de trabajo nuestro, o sea, esto vamos a tener que trabajar, ¿sí? Entonces, hay otras, las terapéuticas, que también no es una rotura, ¿no es cierto? No es una ruptura, pero sí se corta el tendón desde lo terapéutico, sobre todo en lo que es el abordaje de lo neurológico, de las patologías neurológicas, las tenotomías, los cortes del tendón percutáneos, transcutáneos, ¿sí? Pequeños cortecitos que se hacen en los tendones, sobre todo de Aquiles, de los isquiotibiales, en los niños con parálisis cerebral o alguna otra afección hipertónica, que entonces crece el hueso, pero el músculo no se alcanza a estirar. Entonces, cortar un poquito este tendón facilita la elongación y que se pueda mover mejor las articulaciones de los miembros inferiores, colocar férulas e independizar. Lógicamente lo que buscamos es la bipedestación de las personas. Entonces, en lo terapéutico tenemos esto como la aplicación del Botox, que en realidad es más hacia el músculo, pero que también vamos a tener que trabajar a la hora de la rehabilitación o la reeducación del movimiento. Y otra cosita, no quiero olvidarme, el tendón, muchos de los tendones son utilizados sobre todo en las cirugías programadas y traumáticas de rodilla, ¿sí? Los implantes, cuando en las lesiones de ligamentos cruzados se hacen reemplazo de los cruzados con tendones. Algunos pueden ser el semimembranoso. También usan el tendón, un pedacito del tendón rotuliano, porque el tendón rotuliano tiene más hueso a la hora de reinsertarse, que a los 2 meses está asegurada la reinserción de estos tendones para que comiencen a funcionar como ligamentos. El tema que realmente los tejidos y la estructura del tendón se ligamentiza a los 8 meses. O sea que, si bien esto es parte de la terapéutica, quiero que lo pensemos como el tendón se puede convertir en ligamento, empezar a funcionar histológicamente para convertirse, y esta importancia a la hora de la movilización de la mecánica, el análisis mecánico y la rehabilitación o la reeducación del movimiento, sobre todo cuando hay postraciones o cosas traumáticas tan severas. La clasificación de músculos. Tuvimos un montón de clasificación con los 3 autores. Es muy amplia, tiene distintas miradas, en muchas convergen. Entonces, tenemos que ver si son fibras blancas, que son rojas, para qué sirven las blancas, que tienen que ver más bien con contracciones más rápidas, ¿sí? Una actividad más dinámica. Pueden ser también los fásicos, que son las blancas, como según la fisiología son fásicos, y del tipo de actividad, cómo funcionan desde la fisiología. Cómo son la disposición de las fibras que si son paralelas o si son penadas, van a tener más movimientos o más fuerza. Las del tipo de fibras, si son lentas, si son rápidas, si son intermedias, y en esto se usan tiene que ver con el uso del oxígeno, ¿sí? En relación a así, y la cantidad de articulaciones por las que pasa, si es monoarticular o un poliarticular, ¿sí? Si veníamos trabajando con el ejemplo de el hombro, vamos a pensar en el deltoides, ¿sí?
Entonces el deltoides solamente participa en la articulación glenumeral, es un monoarticular, ¿sí? Vamos a tener que si lo ponemos de agonista, va a ser un director para el movimiento de abducción. Principalmente lo vamos a poner como abductor, que es el ejercicio o la aplicación que veníamos de la diapositiva en la mecánica articular. Tiene la disposición de las fibras, a pesar de esta forma de delta, ¿sí? que tiene triangular, ¿sí? Por eso son dentro de los que están como paralelas, porque tiene la forma triangular y tiene la capacidad del movimiento. O sea, todo lo que veníamos hablando desde el análisis articular, lo vemos aplicado y revertido acá en el tipo de músculo donde lo podemos agrupar puntualmente el deltoides. Veremos que no trabaja solo el deltoides, no va a trabajar solo, va a necesitar de los antagonistas que frenen el movimiento, de los sinergistas y algunos fijadores o de salvaguarda. Estas denominaciones son de diferentes autores, pero que no les va a cambiar la función, porque siempre estamos con las mismas, la primera, pero hay otros autores que dan estas denominaciones en cuanto a la función del músculo, pero que es importante que las tengan en cuenta. Propiedades de los músculos. Bueno, siempre trabajábamos con 5. Acá Kael agrega la extensibilidad, esta capacidad de estirarse, ¿sí? Que no tiene que ver solamente con la elasticidad, ¿sí? Sino que, allá de la elasticidad, ella habla de la extensibilidad. Excitable porque hay un sistema nervioso que conduce un impulso para que se contraiga, que conduce el movimiento a las otras fibras muscular, conductibilidad, contractilidad, que es la consecuencia de este estímulo nervioso con un efecto químico, ¿no? Por una consecuencia química, por una cuestión química se produce un efecto mecánico, que es la contracción. La elasticidad, esto de estirarse, pero que vuelve a su posición de origen. Y la tonicidad. Este tono muscular, porque el tono muscular es ese estado, y está la definición, estado de semicontracción permanente. Hay músculos que tienen capacidad de estar permanentemente en un grado de tono, de tensión que va a permitir este tono, lo cual nos hace estar derechos, parados. Cuando este tono o la posición varía, lógicamente se relaja y se pierde ese tono, se desaparece, no se pierde, ¿no? Sino que queda en un reposo neurológico para estimularlo. La contracción muscular. Y acá venimos cerrando un poco lo que veníamos hablando. Tiene un fenómeno mecánico, que es contraerse, químico, porque se produce el adenosín, trifosfato, el calcio, la bomba sodio, potasio, todo eso que nos hemos estudiado y descrito acá, el biladot, y un estímulo, un fenómeno eléctrico que viene desde el sistema nervioso, que lo transmite además el músculo con sus componentes dentro de su vientre muscular. Las contracciones musculares, entonces este fenómeno mecánico, este movimiento, este efecto mecánico se va a manifestar ocasionando el movimiento en forma isométrica, isotónica, que ya sea concéntrica, excéntrica, y lo vamos a ir analizando. Bien, en la figura ya tenemos recordando aquí el músculo deltoide, ¿sí? El deltoide es triangular con una inserción ahí en el húmero, en la forma de delta porque va por la clavícula y mire, llega hasta toda la espina del omóplato. ¿Se acuerdan cuántas fibras musculares tenía? Yo sé que estarán pensando y ya me habrán dicho, supongo que son 3. Bueno, sí, son 3. Anatómicamente el deltoides tiene 3 fascículos o 3 fibras
direcciones de fibras musculares, ¿sí? Funcionalmente, ¿qué es lo que nos interesa en este año y desde la biomecánica? Son 7. Son 7 fibras fibras musculares y fascículos musculares con los que vamos a trabajar para analizar el movimiento. Como con las leyes de la contracción muscular, esto ya por ahí los anticipé en una de las diapositivas anteriores. Hay una ley de aproximación, cuando se contraen, se acercan los puntos de origen e inserción. Los músculos no son solamente de fibras, ¿sí?, paralelas, están torsionadas, fíjense en esto. Entonces cuando se acercan, no solo se acercan, sino se distorsionan. No solo se acercan, sino se distorsionan, detorsionan, y también tenemos la capacidad de ocasionar la reversibilidad. Desde la física vamos a analizar algunos músculos como una polea. Polea móvil, polea fija, ya lo hablamos en mecánica articular. Aplicación. Bien, acá lo tenemos al señor, el acromion, la espina del omóplato, la clavícula, y ya está ahí protegida la cabeza del húmero, ya no la vemos. Músculos que se vienen desplazando desde el omóplato, desde el pectoral, desde la parte del pecho de la persona, y el deltoides en esta forma, ¿ves? Redondeada, abrazando a esta articulación para protegerla, para darle incluso el aspecto redondeado a esta articulación, lo protege al acromion también, y se dirige con toda su fibra hacia el tendón y su inserción. Esta particularidad aquí, esta diapositiva nos muestra, vamos a hablar del deltoides. La articulación glenumeral es la que participa. Es una enartrosis, ya dijimos. Las características que tiene todos los movimientos, carillas esféricas, que hay una congruencia. Movimientos todos por el tipo de enartrosis tienen los 3 grados de libertad, entonces se mueve triaxialmente, tiene todos los movimientos. ¿Qué plano y qué eje vamos a usar? Y dijimos la abducción que veníamos analizando. Un eje anteroposterior en un plano frontal. Vamos a abducir o abrir o separar el húmero, el brazo del tronco, como si nos fuéramos a poner desodorante o parar el colectivo, ¿sí? Entonces ahí va a trabajar el deltoides. La función de la articulación ya lo veníamos hablando, ¿no? Dirigir la mano en todos los planos del espacio, porque es el órgano efector, el que nos va a facilitar tomar, asir lo que fuese que necesitamos, ¿no? Es un órgano efector muy importante para el ser humano. La forma del músculo dijimos que es deltoidea, es triangular, por lo tanto tiene las fibras paralelas, relativamente paralelas. Fíjense que si esto si se contrae y se detorsiona, ¿no?, se van a alinear las fibras musculares y va a girar. No hay vuelta, no hay forma. Por más que los otros le ayuden, ¿no? Fíjense, las fibras musculares le van a dar un tironcito y el deltoides va a participar no solamente en la abducción. Estas fibras, las fibras posteriores, son varias. Todo el fascículo posterior se divide en 4 fascículos más, 7 fascículos funcionales, 2 son anteriores, 1 es el medio que va a ser el propiamente abductor, el fascículo 3, las fibras medias del deltoides va a estar el fascículo 3 de análisis del movimiento, y las otras 4 van a estar para las fibras posteriores del deltoides. Entonces teníamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hasta terminar el deltoides
en la parte bien posterior. ¿Qué fibras del deltoides? Aparte de la 3, que ya sabemos que va a hacer la abducción, ¿quién más va a participar? ¿Quién le va a colaborar del deltoides? De las fibras anteriores, ¿el fascículo 1 o el 2? Y de las posteriores, ¿el 4, el 5, el 6 o el 7? ¿Quiénes van a hacer la abducción? Bien, ¿quién contestó el 2 y el 4? Sí, señor. El 2 y el 4, que están cerca a la línea de la abducción, van a hacerlo, van a participar y colaborar en la abducción. El resto, como están dirigidos más hacia adelante, va a ser músculo flexor. Y los otros las otras tres fibras del fascículo posterior, de las fibras posteriores del deltoides, se van a convertir en extensoras de la glena humeral, ¿sí? Porque están más hacia la línea, hacia adentro del eje de la articulación glenohumeral, están hacia adentro, por lo tanto, y hacia atrás, por lo tanto, se convierten en extensoras. Y también aductoras, si partiéramos de una abducción de 90 grados, van a ser también aductoras posteriores o abducción horizontal, ¿no? Hay diferentes denominaciones. Pero bueno, espero que les haya quedado claro. O sea, no solamente va a participar en la abducción en la extensión, sino en esta otra. En este otro movimiento de la abducción horizontal o la aducción posterior. Aducción horizontal posterior. Origen, inserción, bueno, ya lo estuvimos diciendo. La función, en cuanto el tipo de fibras, ¿sí? Son lentas, tienen la capacidad son más rápidas y tienen la capacidad del movimiento, tienen la dirección en forma paralela, ¿sí? Y en forma triangular. Y tiene una función de agonista en este movimiento de la abducción. ¿Quién serían los antagonistas? ¿Sí? Cuando nosotros tenemos una abducción de 90 grados, el deltoide es el agonista. El antagonista va a ser el antagonista sería el que realiza el movimiento contrario. En realidad se habla de una aducción relativa. ¿Por qué? Porque si yo parto de una abducción de 90 grados, el solo relajar la musculatura abductora va a hacer que el brazo caiga y se aduzca, pero se aduce hasta solamente el punto cero, por lo tanto es una aducción relativa. Se analiza también que no hay una aducción pura, hay una aducción anterior por delante del pecho y posterior hacia la espalda, con lo cual esa aducción no es pura porque pasa a ser combinada con la flexión o con la extensión. ¿Sí? Ya lo vamos a presentar en algún video para que quede un poquito más claro. Y esta diapositiva nos muestra bastante cómo este músculo, el deltoides en este caso, no trabaja solo. Para levantar el brazo de palanca, que acá solamente se ve el húmero, ¿sí? No sabemos si en el extremo del brazo hay un balde con 5 litros de pintura que tienen que sostener para pintar un techo. Entonces, hay un reclutamiento de músculos de la mano, del codo, del antebrazo, del codo, del brazo y los de la espina del omóplato, incluidos los trapecios, van a tener que hacer todos activarse en un sistema de cadenas, y propiamente las cadenas musculares que se llaman, para sostener semejante peso y no lesionar.
wow, nos queda gesto. Para que el gesto sea eficiente y lleguemos a él, tiene que haber una concordancia entre el sistema nervioso y el sistema muscular. Tiene que haber no solo concordancia, sino estar sano, ¿sí? Hay un sistema neuromuscular con unidades motoras que transmiten un impulso nervioso eléctrico a través del nervio periférico, de la fibra nerviosa, que provoca a través de las unidades motoras la tensión muscular y es una fuerza interna. ¿Sí? Entonces, esto ya hace a la tensión muscular, al tono muscular. La placa motora, el uso neuromuscular que están en el vientre son los receptores y de ahí van a transmitir el tipo de contracción necesaria. Va a haber una contracción permanente dada por la tensión, pero luego va a haber otro tipo de contracción más intensa que está transmitido por la conciencia, ¿no? O sea, yo voy a cortar el pan, yo me voy a peinar. Entonces, esto implica que el impulso nervioso desde el raciocinio, la intención de la persona, va transmitido en el canal y en el cable correcto de electricidad para llegar a producir la contracción. Cuando se produce la contracción, no es somera y bruta. Hay órganos específicos que van a proteger al tendón, a los mecanorreceptores y todos van a hacer para ir controlando que el músculo y sus elementos articulares y el tendón también no se lesionen, que haya una concordancia entre agonista y antagonista. Esto es lo particular. Repetir y aprender el gesto. Cuando hablamos de esto en Fuchi, pensamos en el ejemplo de un bebé cuando empieza a comer solo. Cuando empieza a agarrar la cuchara es muy gracioso, es muy simpático y sacamos fotos a los sobrinos y a los hijos llenos de puré hasta por la cabeza, más allá que lo agarren con la mano para jugar, y esto es muy importante a la hora de las sensaciones y las densidades en el aprendizaje psicomotor del niño, pero pensemos en la cuchara apuntándose a la boca y que llegue a la boca, ¿no? Cómo tiene que repetirse hasta que este gesto se aprende certeramente. Y luego comemos y no estamos mirando a ver si la cuchara viene, ya es automático, se convierte en un gesto automático mientras contestamos el celular, vemos televisión. O sea, hay muchos, en este momento ya lo mismo sucede con la marcha, ¿sí? Al niño le implica meses entrenar para pararse y caminar, y no habremos algún paciente con alguna postración, alguna se ve meses para que hasta que el gesto se logra automático. Implica también este gesto automático soportar las cargas, la fuerza externa, ¿sí? El peso de la pancita, el peso de la mochila, de la bolsa de cemento cuando se trabaja, el peso de la gravedad, la fricción, o sea, todo esto, el gesto automático debe repetirse y debe entrenarse de tal manera con poco gasto de energía. A esto vamos. La postura correcta, ¿se acuerdan que hablamos también cuando hablamos de postura y equilibrio? Que es un tema que solamente se dio ese material y quiero que lo dejen ahí, no se preocupen, ya lo vamos a ir aclarando, lo vamos a ir revisando y en realidad lo vamos a cerrar al año con ese tema. Así que fue un abordaje para que fue un tema para que entiendan cuál es el abordaje de la biomecánica para este año. No lo amplíen más de lo que tienen ahí, no se hagan problema. Entonces, el poco gasto de energía implica que en una postura correcta no solamente tenía que ser simétrica, sino que tenía que ser buena, porque implicaba que el paciente no se agitara. Poco gasto de energía, ¿no? Si yo tengo que para estar derecha, tengo que empezar a moverme, cambiarme de posición, empezar a respirar más o mover la cabeza y estar, eso no es un gesto eficiente, implica gasto de energía, por lo tanto habrá que entrenar, habrá que revisar otras cosas, pero lo que buscamos es un gesto eficiente.
eso en lo normal, en lo fisiológico, en lo diario. Pensemos en un entrenamiento deportivo. De los conceptos, bueno, vemos una frase ahí de Viladot, del autor del capítulo, que dice que toda interminable diversidad de manifestaciones externas tienen que ver con la contracción muscular. Así sea la idea, por ahí uno dice, ay, y se acuerdan, y fruncieron las cejas, levantaron la frente, se acordaron el aroma, fruncieron la cara, los hombros. Bueno, hay distintas ideas o sentimientos, ¿no?, acompañados que nos manifiestan, que se manifiestan de una u otra manera con la contracción muscular. Y Dalmonte, en el libro de Fucci, que es el que hace el prólogo, dice: conocer bien la biomecánica humana es fundamento irrenunciable, no solo para obtener los máximos resultados deportivos y esto de lograr un gesto eficiente, sino evitar las lesiones. Cuando el músculo está lesionando a la articulación, cuando las lesiones y las partes están sobrecargando. Lo vamos a repetir, lo vamos a ver cuando pensemos en esto, la tercera ley de Newton, la fuerza de acción y de reacción. Cómo los ejes mecánicos y los ejes de movimiento van a sufrir de acuerdo a esta base de sustentación y que tiene una gran información propioceptiva, ¿sí?, que hablamos ahí de los propioceptores, que tiene que ver con la información a partir de los pies, las articulaciones y todos los elementos, cómo nos van a ir dando la información para que reaccione la pelvis, el torso, la espina, la columna vertebral, y mantener la mirada al horizonte y el centro de la vista alineado hacia el frente en equilibrio con el sistema neurológico y fundamental el vestibular, que nos permite el equilibrio, no marearnos, no caernos y lesionarnos.